Concepción de la verdad según el pragmatismo. Se cuenta que cuando Clerk Maxwell era niño, tenía la manía de pedir que se lo explicasen todo, y si alguien evitaba hacerlo mediante una vaga explicación del fenómeno, lo interrumpía con impaciencia diciendo: «Sí, pero lo que yo necesito que me digas es el porqué de ello». Si su pregunta hubiera versado sobre la verdad, solo un pragmatista podría haberle respondido adecuadamente. Creo que nuestros pragmatistas contemporáneos, especialmente Schuyler y Dewey, han dado la única explicación entendible sobre el asunto. Es una cuestión delicada, con muchos repliegues sutiles y difícil de tratar en la forma esquemática que en su propia de una conferencia pública. Pero el punto de vista de la verdad de Schuyler y Dewey ha sido atacado tan ferozmente por los filósofos racionalistas y tan abominablemente malinterpretado, que debe hacerse aquí, si hay que hacerse en algún sitio, una exposición clara y sencilla. Espero que la concepción pragmatista de la verdad recorrerá las etapas clásicas del curso de toda teoría. Como ustedes saben, en primer lugar, toda una teoría nueva es tacada por absurda. Luego se admite como cierta, aunque innecesaria e insignificante, y finalmente se le considerará tan importante que son precisamente sus adversarios quienes pretenden haberlo descubierto. Nuestra doctrina de la verdad se encuentra actualmente en primero de estos tres estadios, con síntomas de haber entrado en ciertos sectores del segundo. Deseo que esta conferencia los conduzca a los ojos de muchos de ustedes, más allá del estado correspondiente al primer estadio. La verdad, como dicen los diccionarios, es una propiedad de algunas de nuestras ideas. Significa adecuación con la realidad, así como la falsedad significa inadecuación con ella. Tanto el pragmatismo como el intelectualismo aceptan esta definición y discuten solo cuando surge una cuestión de que ha de entenderse por los términos adecuación y realidad, cuando se juzga a la realidad como algo con lo que haya de estar de acuerdo a nuestras ideas. Al responder a estas cuestiones, los pragmatistas son analíticos y concienzudos, y los intelectualistas son ligeros e irreflexivos. La noción más popular es que una idea verdadera debe copiar su realidad. Como otros puntos de vista populares, este sigue la analogía de la experiencia más corriente. Nuestra idea verdadera de las cosas sensibles producen a estas, sin duda alguna. Cierren ustedes los ojos y piensen en este reloj de la pared y tendrán una verdadera imagen o reproducción de su esfera. Por su idea acerca de cómo anda, al menos de que ustedes sean relojeros, no llega a ser una reproducción, aunque pase por tal, pues de ningún modo se enfrenta con la realidad. Aun cuando nos estuviéramos solo a la palabra andar, esta tiene su utilidad, y cuando se le habla de la función del reloj de marcar la hora o de la elasticidad de su cuerda, es difícil ver exactamente que son copias sus ideas. Adviértese que aquí existe un problema, donde nuestras ideas no pueden reproducir definitivamente a su objeto. ¿Qué significa la adecuación con este objeto? Algún idealista parece decir que son verdaderas cuando lo que son entiende que debemos pensar sobre este objeto. Otros mantienen íntegramente la concepción de la reproducción y hablan como si sus ideas poseyeran la verdad en la medida en la que se aproximan a ser copias del eterno mundo, de pensar de lo absoluto. Estas concepciones, como verán, invitan a una discusión pragmatista, pero la gran suposición de los intelectualistas es que la verdad significa esencialmente una relación estática inerte. Cuando ustedes alcanzan la idea verdadera de algo, llegan al término de la cuestión, están en la posesión, conocen, han cumplido ustedes un destino del pensar, están donde deberían estar mentalmente, han obedecido su imperativo categórico y necesario ir más allá de esta culminación de su destino racional. Epistemológicamente, se encuentran ustedes en un estado de equilibrio. El pragmatismo, por otra parte, hace su pregunta usual. Admitida como cierta una idea de creencia, dice: ¿qué diferencias concretas se deducirán a ello para la vida real de un individuo? ¿Cómo se realizará la verdad? ¿Qué experiencias serán diferentes de las que se obtendrían si estas creencias fueran falsas? En resumen, ¿cuál es, en términos de experiencia, el valor efectivo de la verdad? En el momento en el que el pragmatismo pregunta esta cuestión, comprende la respuesta. Ideas verdaderas son las que podemos asimilar, hacer válidas, corroborar y verificar. Ideas falsas son las que no. Esta es la diferencia práctica que supone para nosotros tener ideas verdaderas. Este es, por lo tanto, el significado de la verdad,
pues ello es todo lo que es conocido de la verdad. Esta es la tesis que tengo que defender. La verdad de una idea no es una propiedad estancada inherente a ella. La verdad acontece a una idea, llega a ser cierta, se hace cierta por los acontecimientos. Su verdad es, en efecto, un proceso, un suceso, a saber, el proceso de verificarse, su verificación. Su validez es el proceso de su validación. Pero, ¿cuál es el significado pragmático de las palabras verificación y validación? Insistimos otra vez en que significan determinadas consecuencias prácticas de la vida verificada y validada. Es difícil hallar una frase que caracterice estas consecuencias mejor que la fórmula corriente de la educación. Siendo exactamente estas consecuencias lo que tenemos en la mente cuando decimos que nuestras ideas concuerdan con la realidad. Nos guían mediante los actos y las demás ideas y se suscitan. Con otros sectores de la experiencia con lo que sentimos estando en este sentimiento entre nuestras posibilidades, que concuerdan las ideas originales. Las conexiones y transiciones llegan a nosotros por punto a un modo progresivo, armonioso y satisfactorio. Esta función de orientación agradable es la que denominamos verificación de una idea. Esta explicación en un principio vago y parece completamente trivial, pero ofrece resultados de los que me ocuparé a continuación. Empezaré por recordarles el hecho de que la posesión de pensamientos verdaderos significa en todas partes la posesión de unos inestimables instrumentos de acción, y que nuestro deber para alcanzar la verdad, lejos de ser un mandamiento báculo del cielo o una pirueta impuesta a sí mismo por nuestro intelecto, puede explicarse por excelentes razones prácticas. La importancia para la vida humana de poseer creencias verdaderas acerca de hechos es algo demasiado evidente. Vivimos en un mundo de realidades que pueden ser infinitamente útiles o infinitamente perjudiciales. Las ideas que ellos dicen cuáles están en pueden esperarse. Se consideran como las ideas verdaderas en toda esta esfera primaria de verificación y la búsqueda de tales ideas constituye un deber primario humano. La posesión de la verdad, lejos de ser aquí un fin en sí mismo, solamente un medio preliminar para las cosas satisfaccionales en la vida. Si me hallo perdido en un bosque y hambriento y encuentro una senda de ganado, será de la mayor importancia que piense que existe un lugar con seres humanos al final del sendero, y que si lo hago así y sigo el sendero, salvaré mi vida. El pensamiento verdadero, en este caso, es útil, porque la caza, que es objeto, es útil. El valor práctico de las ideas verdaderas se deriva, pues, primariamente de la importancia práctica de sus objetos para nosotros. Sus objetos no son, sin duda alguna, importantes en todo momento. En toda ocasión puede no tener utilidad alguna casa para mí, y entonces mi idea de ella, aunque verificable, sea prácticamente inadecuada y convendrá que permanezca latente. Pero puesto que casi todo el objeto puede algún día llegar a ser temporalmente importante, es evidente la ventaja de poseer una reserva general de verdades extra, de ideas que serían verdaderas en situaciones meramente posibles. Almacenamos tales verdades en nuestra memoria y con el sobrante llenamos nuestros libros de consulta. Y cuando una de estas ideas extras se hace prácticamente adecuada para uno de nuestros casos de necesidad, del frigórico donde estaba, pasa a actuar en un mundo y nuestra creencia en ella se convierte en activa. Se puede decir que ella se es útil porque es verdadera y lo que es verdadera porque es útil. Ambas frases significan exactamente lo mismo. A saber, se trata de una idea que se cumple y que puede verificarse. Verdadera es el hombre para la idea en que se inicia el proceso de verificación. Útil es el calificativo de su completa función de la experiencia. Las ideas verdaderas nunca se habrían singularizado como tales. Nunca habría adquirido un nombre de clase, ni mucho menos un nombre que sugiere un valor, a menos que hubiera sido útiles desde un principio en este sentido. De esta circunstancia, el pragmatismo obtiene su noción general de la verdad como algo esencialmente ligado con el modo en el que un momento de nuestra experiencia puede conducirnos hacia otros momentos en los que vale la pena ser conducidos. Primariamente, en el plano del sentido común, la verdad es un estado de espíritu, significa una función de concluir, esta función de conducir a lo que vale la pena. Cuando un momento de nuestra experiencia, de cualquier clase que sea, nos inspira un pensamiento que es verdadero, esto quiere decir que más pronto o más tarde nos sumiremos de nuevo, mediante la guía de tal experiencia, en los hechos particulares, estableciendo así ventajosas conexiones con ellos. Esta es una explicación bastante vaga, pero es conveniente tenerla porque es esencial.
Entretanto, nuestra experiencia se halla acribillada de regularidades. Una partícula de ella puede ponernos sobre aviso para alcanzar pronto a otra y puede proponerse o ser significativa de este objeto más remoto. El adventimiento de los objetos es la verificación del significado. La verdad, en estos casos, no significando sino la verificación eventual, es manifestamente incompatible con la desobediencia por nuestra parte. Hay aquel cuyas creencias no se ajustan al orden que siguen las realidades de su experiencia. No le conducirá a ninguna parte alguna y se le hará establecer falsas conexiones. Por realidades u objetos entendemos aquí cosas del sentido común, sensiblemente presentes, o bien relaciones del sentido común con tales fechas, lugares, distancias, géneros, actividades. Siguiendo nuestra imagen mental de una casa o a lo largo de una senda de ganado, llegamos ahora a la casa. Obtenemos la verificación plena de la imagen. Tales orientaciones simple y plenamente verificadas son, sin duda alguna, los originales y arquetipos en el proceso de la verdad. La experiencia ofrece, indudablemente, otras formas del proceso de la verdad, pero todas son concebibles como verificaciones primariamente aprendidas, multiplicadas o sustituidas unas por otras. Consideren, por ejemplo, aquel objeto de la pared. Ustedes, como yo, consideran que es un reloj, aunque ninguno de ustedes ha visto la máquina escondida que le da la condición de tal. Admitimos que nuestra noción pasa por cierta sin entender verificarla. Si las verdades significan esencialmente un proceso de verificación, ¿no deberíamos considerar las verdades que no se verifican como abortivas? No, pues constituyen el número abrumador de verdades con arreglos a las que vivimos. Se aceptan tanto las verificaciones directas como las indirectas. Donde la evidencia circunstancial basta, no necesitamos testimonio ocular, de la misma forma que asumimos aquí que el Japón existe, sin haber estado nunca en él, porque todo lo que conocemos nos induce a aceptar esta creencia, y nada a rechazarla. De igual forma asumimos que aquello es el reloj. Lo usamos como un reloj, al regular la duración de esta conferencia por él. La verificación de esta suposición significa aquí que no nos conduce a negación o contradicción. La verificabilidad de las ruedas, las pesas en el péndulo, vale tanto como la verificación misma. Por un proceso de verdad que se verifique, existe 1.000.000 de nuestras vidas en este estado de formación. Nos orienta hacia la verificación directa, nos conduce hacia los alrededores de los objetos con los que se enfrentan. Y entonces, si lodo se envuelve armoniosamente, estamos tan seguros de que la verificación es posible que lo admitimos quedando corrientemente justificada por todo cuanto sucede. La verdad descansa, en efecto, en su mayor parte sobre su sistema de crédito. Nuestros pensamientos y creencias pasan en tanto que no haya nadie que los ponga a prueba, del mismo modo que pasa un billete de banco en tanto a que nadie lo rehúse. Pero todo esto adapta a una verificación directa a alguna parte sin que la estructura de la verdad se derrumbe como un sistema financiero que carece de respaldo económico. Ustedes aceptan mi verificación de una cosa y yo de la otra de ustedes. Comerciamos uno con las verdades del otro, pero las creencias concretamente verificadas por alguien son los pilares de toda superestructura. Otra gran razón, además de la economía de tiempo, para renunciar a una verificación completa en los asuntos usuales de la vida, es que todas las cosas existen en géneros y no singularmente. Nuestro mundo, de una vez para siempre, hubo de mostrar tal peculiaridad. Así, una vez verificadas directamente nuestras ideas sobre el ejemplar de un género, nos consideramos libres de aplicarlos a otros ejemplares sin verificación. Una mente que habitualmente discierne el género de una cosa que está ante ella y actúa inmediatamente por la ley de género, sin detenerse a verificarla, será una mente exacta en el 99% de los casos, aprobado así por su conducta que se acomoda a todo lo que se encuentra y sufre su refutación. Los procesos que se verifican indirectamente o solo potencialmente pueden, pues, ser tan verdaderos como los procesos plenamente verificados. Actúa como si actuaran los procesos verdaderos. Nos proporcionan las mismas ventajas y solicitan nuestro reconocimiento por las mismas razones. Todo esto en el plano del sentido común de los hechos, que es lo único que ahora estamos considerando. Pero no son los hechos los únicos artículos de nuestro comercio. Las relaciones entre las ideas puramente mentales forman otra esfera donde se obtienen creencias verdaderas y falsas. Y aquí las creencias son absolutas o condicionadas. Cuando son verdaderas llevan el nombre de una definición o de principios.
Es definición o principio que 1 y 1 sumen 2 y que 2 y 1 sumen 3, etc. Que lo blanco difiere al menos de lo gris de lo negro. Cuando las causas comienzan a actuar, los efectos comienzan también. Tales proposiciones se sostienen de todos los unos posibles, de todos los blancos concebibles y de todos los grises de las causas. Los objetos aquí son objetos mentales. Sus relaciones son perspectivamente obvias a la primera mirada y no es necesaria una verificación sensorial. Además, lo que una vez es verdadero es que siempre que aquellos mismos objetos mentales, la verdad aquí posee un carácter eterno. Si se halla una cosa concreta en cualquier parte es una blanca o gris o un efecto, entonces los principios indicados se aplicarán eternamente a ellas. Se trata solo de cerciorarse del género y después de aplicar la ley de su género al objeto particular. Se tendrá la certeza de haber alcanzado la verdad solo con poder nombrar el género adecuadamente, pues las relaciones mentales se aplicarán a todo lo relativo de aquel género sin excepción. Si entonces, no obstante, se falla en alcanzar la verdad concretamente, podría decidirse que había clasificado inadecuadamente los objetos reales. En este reino de las relaciones mentales, la verdad es además una cuestión de orientación. Nosotros relacionamos unas ideas abstractas con otras, formando al fin grandes sistemas de verdad lógica y matemáticamente bajo cuyos respectivos términos los hechos sensibles de la experiencia se ordenan eventualmente entre sí. De forma que nuestras verdades eternas se aplican también a las realidades. Este maridaje entre hecho y teoría es ilimitadamente fecundo. Lo que decimos aquí es la verdad antes de su verificación especial. Si hemos incluido nuestros objetos rectamente, nuestra armazón ideal libremente constituida para toda clase de objetos posibles es determinar por la propia estructura de nuestro pensar. Y así como no podemos juzgar con las experiencias sensibles, mucho menos podemos hacerlo con las relaciones abstractas. Nos obligan y debemos tratarlas en forma consecuente, nos gusten o no los resultados. Las reglas de la suma se aplican tan rigurosamente a nuestras deudas como a nuestros haberes. La centésima cifra decimal de pi, razón por la que la circunferencia al diámetro se halla idealmente predeterminada, cuando nadie la haya computado, sí necesitaríamos esa cifra cuando nos preocupamos de un círculo. La necesitaríamos como es, según las reglas usuales, pues es el mismo género de la verdad en el que esas cosas calculan en todas partes. Nuestro espíritu está así firmemente encajado entre las limitaciones coercitivas del orden sensible y de la del orden ideal. Nuestras ideas deben conformarse en la realidad, sean tales realidades concretas o abstractas, hechos o principios, sin pena de inconsistencia y frustración ilimitadas. Hasta ahora, los intelectualistas no tienen por qué protestar. Solamente pueden decir que hemos tocado la superficie de la cuestión. Las realidades significan, pues, o hechos concretos a géneros abstractos de cosas o relaciones intuitivamente percibidas entre ellos. Además, significan, en tercer término, como cosa que nuestras nuevas ideas no deben dejar de tener en cuenta, todo el cuerpo de verdades que ya poseemos. Pero, ¿qué significa ahora adecuación con estas triples realidades, utilizando de nuevo la definición corriente? Aquí es donde empieza a separarse el pragmatismo y el intelectualismo. Primariamente, sin duda, adecuar significa copiar, aunque vemos que la palabra reloj hace el mismo papel que la representación mental de su mecanismo, y que de muchas realidades nuestras ideas pueden ser solamente símbolos y no copias. Tiempo pasado, fuerza, espontaneidad. ¿Cómo podrá nuestra mente copiar tales realidades? En su más amplio sentido, adecuar con una realidad solo se puede significar ser guiado ya directamente hacia ella o bien a sus alrededores, o ser colocado en tal activo contacto con ella que se le maneje. A ella o algo relacionado con ella, mejor que si no la tuviéramos conformes con ella. Mejor, ya sea en sentido intelectual o práctico, y que a menudo la adecuación significará exclusivamente el hecho negativo de que nada contradictorio del sector de la realidad habrá de interferir en el camino por el que nuestras ideas nos conduzcan. Copiar una realidad es, indudablemente, un modo muy importante de estar de acuerdo con ella, pero está lejos de ser esencial. Lo esencial es el proceso de ser conducido. Cualquier idea que nos ayude a tratar, práctica o intelectualmente, la realidad o sus conexiones, que no complique nuestro progreso con fracasos, que se adecúe, de hecho, y adapte nuestra vida al marco de la realidad. Estará de acuerdo suficientemente como para satisfacer la exigencia. Mantendrá la verdad de aquella realidad. Así, pues, los hombres son tan verdaderos o falsos como lo son nuestros cuadros mentales.
suscitan procesos de verificación y conducen a resultados prácticos totalmente equivalentes. Todo pensamiento humano es discursivo. Cambiamos ideas, préstamos y pedimos prestadas verificaciones, obteniéndolas unos de otros por medio de intercambio social. Todas las verdades llegan a ser así construcciones verbales que se almacenan y se hallan disponibles para todos. De aquí que debamos hablar consistentemente de igual forma que debemos pensar consistentemente, pues tanto el lenguaje como el pensamiento tratamos con géneros. Los nombres son arbitrarios, pero una vez entendidos se debe mantener. No debemos llamar a Abel a Caín o a Caín a Abel, pues si lo hacemos así nos desligaríamos de todo el libro del Génesis y de todas sus conexiones con el universo del lenguaje y los hechos que hasta la actualidad nos apartaríamos de cualquier verdad que pudiera contener en ese entero sistema de lenguaje y hechos. La abrumadora mayoría de nuestras ideas verdaderas no admite un careo directo con la realidad. Por ejemplo, las históricas, tales como las de Caín y Abel, la corriente del tiempo, solo puede ser remontada verbalmente o verificada de modo indirecto por las prolongaciones presentes o efectos de lo que albergará el pasado. Si no obstante concuerdan con estas palabras y afectos, podremos conocer que nuestras ideas del pasado son verdaderas. Tan cierto como que no hubo un tiempo pasado, fueron verdad Julio César y los monstruos antidiluvianos con la que la propia fecha y circunstancias. El mismo tiempo pasado existió, lo garantiza su coherencia en todo lo presente. Tan cierto como el presente es, lo fue el pasado. La adecuación, así, pasa a ser esencialmente cuestión de orientación. Orientación que es útil, pues ejercen dominio que contiene objetos importantes. Las ideas verdaderas nos conducen a regiones verbales y conceptuales útiles a la vez que nos relacionan directamente con términos sensibles útiles. Nos llevan a la congruencia, a la estabilidad, a la fluyente, intercambio humano. Nos alejan de la excentricidad y el aislamiento, del pensar estéril e infructuoso, el libre flujo de procesos de dirección. Su libertad general de choque y contradicción pasa por su verificación directa, pero todos los caminos van a Roma y al final, eventualmente, todos los procesos ciertos deben reducir a experiencias sensibles directamente verificables en alguna parte, que han copiado las ideas de algún individuo. Tal es el amplio y holgado camino que el pragmatista sigue para interpretar la palabra adecuación, y la trata de un modo enteramente práctico. Le permite abarcar cualquier proceso de conducción de una idea presente y de un término futuro, a condición de que éste se desenvuelva prósperamente. Solamente así puede decirse que las ideas científicas, yendo como lo hacen más allá del sentido común, se adecúan a sus realidades. Es, como ya he dicho, como si la realidad estuviera hecha a éter, átomos o electrones, pero no debemos pensar tan literalmente. El término energía no ha pretendido nunca presentar nada objetivo. Es solamente un medio de medir la superficie de los fenómenos, con el fin de registrar sus cambios en una fórmula sencilla. Pero en la elección de estas fórmulas de fabricación humana, no podemos ser caprichosos impunemente, como lo somos con el plano práctico del sentido común. Debemos hallar una teoría que actúe, y esto significa algo extremadamente difícil, pues nuestra teoría debe mediar sobre todas las verdades previas y determinadas experiencias nuevas. Debe perturbar lo menos posible al sentido común y a las creencias previas, y debe conducir a algún término sensible que pueda verificarse exactamente. Actuar significa estas dos cosas, y la ligadura es tan estrecha que casi no deja lugar en ninguna hipótesis. Nuestras teorías están cercadas y controladas como ninguna otra cosa lo están. Sin embargo, algunas veces las fórmulas teóricas alternativas son igualmente compatibles con todas las verdades que conocemos, y entonces elegimos entre ellas por razones subjetivas. Escogemos el género de teoría del cual somos ya partidarios. Seguimos la elegancia o la economía. Clerk, Maxwell, dice en alguna parte que sería un precario justo científico elegir la más complicada de dos concepciones igualmente demostradas, y creo que estarían ustedes de acuerdo con él. La verdad en la ciencia es lo que nos da la máxima suma posible de satisfacciones, incluso de agrado, pero la congruencia con la verdad previa y con el hecho nuevo siempre es el requisito más imperioso. Les he conducido por un desierto arenoso, pero ahora, así me permite una expresión tan vulgar, empezaremos a paladear la leche del coco. Aquí nuestros críticos racionalistas descargarán sus baterías sobre nosotros y para contestarles saldremos de esta aridez a la visión total de una importante alternativa filosófica. Nuestra interpretación de la verdad es una interpretación de verdades, en plural, de proceso de condición realizados in rebus, con esta única cualidad en común.
Los que pagan conduciéndonos o hacia alguna parte de un sistema que penetra en numerosos puntos de lo que percibimos en sentido, que podemos copiar o no elementalmente, pero que con los que cualquier caso nos hallamos en una clase de relación vagamente designada como verificación. La verdad para nosotros es simplemente un nombre colectivo para los procesos de verificación, igual que la salud, la riqueza, la fuerza, etc. Son nombres para otros procesos conectados con la vida, y también proseguidos porque su persecución contribuye. La realidad se hace lo mismo que se hace en salud, la riqueza y la fuerza en el curso de la experiencia. En este punto, el racionalismo se levanta instantáneamente con armas contra nosotros. Imagino que un racionalista nos hablaría como sigue. La verdad, dirá, no se hace. Se obtiene absolutamente, siendo una relación única que no depende de ningún proceso, sino que marcha a la cabeza de la experiencia indicando su realidad en todo momento. Nuestra creencia de que aquello que hay en la pared es un reloj es ya verdadera, aunque nadie en toda la historia del mundo lo verificará. La simple cualidad de estar en esta relación trascendente es lo que lo hace verdadero cualquier pensamiento que la posea, independientemente de su verificación. Vosotros, los pragmatistas, tergiversáis la cuestión y haciendo de la existencia de la verdad residan los procesos de verificación. Estos procesos de la verdad residan todos los procesos de nuestros imperiosos medios de comprobar después del hecho del cual nuestras ideas poseían ya la maravillosa cualidad. La cualidad misma es intemporal, como todas las esencias, y la naturaleza, los pensamientos participan de ellas directamente, como participan de la falsedad o de la incongruencia. No puede ser analizada con arreglo a las consecuencias pragmáticas. Toda la plausibilidad de esta argumentación racionalista se debe al hecho de que hemos prestado ya tanta atención. En nuestro mundo, abundante como esas cosas de los géneros similares y asociadas similarmente, una verificación sirve por otras de su género, y una de las grandes utilidades de conocer las cosas es no tanto conducirnos a ellas como sus asociados, especialmente a que los hombres dicen de ellas. La cualidad de la verdad obtenida ante Rem significa pragmáticamente el hecho de que el mundo tal, innumerables ideas actúan mejor por su verificación directa o posible que por la directa y real. Así, pues, verdad ante Rem significa solamente verificabilidad. Pues no es un ardid racionalista tratar a un hombre de la realidad concreta fenoménica como una entidad independiente previa y colocándola tras la realidad como su explicación. Hans Jenschlau considera que el principio de la riqueza común distinto a los hechos dotados por las circunstancias de ser rico el hombre. Anterior a ellos, los hechos llegan a ser solamente una especie de coincidencia secundaria con la naturaleza esencial del hombre rico. En el caso de la riqueza, a nadie se le oculta la falacia. Sabemos que la riqueza no es sino un nombre para el proceso concreto de que se efectúa en vida de determinados hombres y con una excelencia natural de que se encuentran los señores Rockefeller y Carnegie, y no es el resto de los mortales. Como la riqueza también, la salud vive in rebus. Es un nombre para determinados procesos, como la digestión, la circulación, el sueño, etc., que se desenvuelven felizmente, aunque en este caso nos inclinamos más por lo imaginario como un principio y a decir que el hombre digiere y duerme bien porque él está sano. Respecto de la fuerza, creo que somos todavía más racionalistas y nos inclinamos decididamente a tratarla como una excelencia preexistente en el hombre y que explica las hazañas herculeanas de los músculos. En cuanto a la verdad, la mayoría de las personas excede, considerando la explicación racionalista como evidente por sí misma, pero lo cierto es que todas estas palabras son semejantes. La verdad existe ante Rem, y ni más ni menos que las otras cosas. Los escolásticos, siguiendo a Aristóteles, usaron mucho la distinción entre hábito y acto. La salud, in actu, significa, entre otras cosas, dormir y digerir bien. Pero un hombre saludable no necesita estar siempre durmiendo y digiriendo. Como hombre rico no necesita estar siempre manejando dinero o el hombre fuerte levantando pesas. Tales cualidades caen en un estado de hábitos entre sus tiempos de ejercicio, e igualmente la verdad llega a un hábito de ciertas de nuestras ideas y creencias en los intervalos de reposo, de sus actividades de verificación. Tales actividades constituyen la raíz de toda la cuestión y la condición de la existencia de cual hábito en los intervalos. Los verdadero, dicho brevemente, es solo el expediente de nuestro modo de pensar, de igual forma que lo justo es solo el expediente del modo de conducirnos.
Expediente en casi todos los órdenes y en general, por supuesto, pues lo que responde satisfactoriamente a la experiencia en retrospectiva no responderá a modo necesario en todas las ulteriores. Experiencias tan satisfactoriamente. La experiencia, como sabemos, tiene un modo de salirse y hacernos corregir nuestras actuales fórmulas. Lo absolutamente verdadero, es decir, lo que ninguna experiencia ulterior alterará nunca, no es un punto ideal hacia que lo que nos imaginamos que convergerán algún día todas nuestras verdades temporales. Equivalen al hombre perfecto, sabio y a la experiencia absolutamente completa. Y si estos ideales se realizan algún día, se realizarán conjuntamente. Entre tanto, tendremos que vivir hoy con arreglo a la verdad que podamos obtener hoy y estar dispuestos a llamar la falsedad mañana. La astronomía ptolomeica en el espacio euclidiano, la lógica aristotélica, la metafísica escolástica fueron expedientes durante muchos años. Pero la experiencia humana se ha salido de aquellos límites y ahora consideramos que estas cosas son solo relativamente verdaderas o ciertas dentro de aquellos límites de experiencia. Absolutamente, son falsas, pues sabemos que aquellos límites eran causales y podrían haber sido trascendidos por teóricos de aquel tiempo, lo mismo que lo han sido por teóricos del presente. Cuando nuevas experiencias nos conduzcan a juicios retrospectivos, podremos decir, usando el pretérito indefinido, que de los juicios expresan fue cierto, que aun cuando ningún pensador pensando lo formulará. Vivimos hacia adelante, dice un pensador danés, pero comprendemos hacia atrás. El presente proyecta una luz retrospectiva sobre los procesos previos del mundo. ¿Pueden estos haber sido procesos verdaderos para que los practicaron en ellos? No solo para quien conoce las ulteriores revelaciones de la historia. Esta noción reguladora de una verdad potencial mejor se establecerá más tarde. Posiblemente se establecerá algún día, con carácter absoluto y con poderes de legislación retroactiva. Y volverá su rostro, como todas las nociones pragmatistas, hacia los hechos concretos y hacia el futuro, como todas las verdaderas a medias. La verdad absoluta tendrá que hacerse, y ha de estar hecha una relación occidental al desarrollo de una masa de experiencias de verificación a las que contribuyen con su cuota las ideales semiverdades. Yo he insistido en el hecho de que la verdad está en una gran parte de otras verdades previas. La creencia de los hombres en cualquier tiempo constituye una experiencia fundada, pues las creencias son, en sí mismas, partes de la suma total de la experiencia del mundo, y llegan a ser, por lo tanto, la materia sobre la que se ascienden o fundan para las operaciones del día siguiente. En cuanto a la realidad significa realidad experimentable, tanto ella como las verdades del hombre obtienen acerca de esta continuamente un proceso de mutación. Mutación acaso hacia la meta definitiva, pero mutación al fin y al cabo. Los matemáticos pueden resolver problemas con dos variables. En la teoría newtoniana, por ejemplo, la aceleración varía con la distancia, pero la distancia también varía con la aceleración. En el reino de los procesos de la verdad, los hechos se dan independientemente y determinan provisionalmente a nuestras creencias. Pero estas creencias nos hacen actuar y, tan pronto como lo hacen, descubren y originan nuevos hechos que, consiguientemente, vuelven a determinar las creencias. Así todo el ovillo de la verdad, la medida que se desarrolla en el producto de una doble influencia. Las verdades emergen de los hechos, pero vuelven a sumirse en ellos de lo nuevo. Y así indefinidamente, los hechos mismos, mientras tanto, no son verdaderos, son, simplemente, la verdad es la función de las creencias que comienzan y acaban entre ellos. Se trata de un caso semejante al crecimiento de una bola de nieve, que se debe, por una parte, a la acumulación de nieve y de la otra, a los sucesos empujones de los muchachos, codeterminándose estos factores entre sí incesantemente. Hallamos ahora ante el punto decisivo de la diferencia que existe entre ser racionalista y ser pragmatista. La experiencia está en mutación, y en el igual estado hallado nuestras indagaciones psicológicas de la verdad. El racionalismo no lo concederá, pero no en la realidad o la verdad que es inmutable. La realidad permanece completa y ya de hecha desde la eternidad. Insiste el racionalismo y la adecuación de nuestras ideas con aquellas únicas e inalcanzable virtud que existe entre ella y de la que nos ha hablado. Como aquella excelencia intrínseca, su verdad nada tiene que ver con nuestras experiencias, no añade nada al contenido de la experiencia, es indiferente a la realidad misma, es superviviente, inerte, estática,
Esta reflexión meramente no existe, se mantiene u obtiene, permanece a otra dimensión distinta, a la que de los hechos o a las de las relaciones de hechos, pertenece, en resumen, a la dimensión epistemológica, y de aquí, con que esta palabra altisonante es el racionalismo, cierra la discusión. Así, tal como el pragmatismo mira hacia el futuro, el racionalismo se orienta de nuevo a una eternidad pasada. Fiel a su inveterado hábito, el racionalismo se vuelve a los principios y estima que, una vez que una abstracción ha sido nombrada, poseemos una solución de oráculo. La extraordinaria fecundidad de consecuencias para la vida está radicalmente diferenciada de la perspectiva. Aparecerá claramente en mis últimas conferencias. Deseo, entre tanto, acabar en esta mostrando que la sublimidad del racionalismo no lo salva de la inanidad. Cuando se pide a los racionalistas que, en lugar de acusar al pragmatismo de profanar la noción de verdad, la definan diciendo exactamente lo que ellos entienden por tal, se obtienen estas respuestas. Número 1. La verdad es un sistema de proposiciones que ofrece la pretensión incondicional de ser reconocidas como válidas. Número 2. La verdad es el nombre que damos a todos aquellos juicios que nos hallamos en la obligación de llevar a cabo por una especie de deber imperativo. La primera cosa que nos sorprende en tales definiciones es su enorme trivialidad. Son absolutamente ciertas, por supuesto, pero absolutamente insignificantes hasta que se consideran pragmáticamente. ¿Qué significa aquí pretensión y de qué quiere decir con esta palabra deber? Es perfectamente correcto hablar de pretensiones por la parte de la realidad, con la que ha de existir adecuación, y de obligaciones por una parte con respecto a la adecuación. Entiendo las palabras pretensión y deben ser como los hombres resumidos para las razones concretas del por qué pensar con arreglo a normas verdaderas es conveniente para los mortales. Sentimos las pretensiones y las obligaciones, y las sentimos precisamente por las razones enunciadas. Pero los racionalistas que hablan de pretensión y obligación dicen expresante que éstas nada tienen que ver con nuestros intereses prácticos o razones personales. Nuestra razón para la adecuación son hechos psicológicos, dicen, relativos a cada pensador y a cada accidente en su vida. Son meramente su evidencia, no son parte de una vida de la verdad misma. Esta vida se lleva a cabo en una dimensión puramente lógica o epistemológica, distinta de la psicología, y sus pretensiones anteceden y exceden a toda motivación personal. Aunque ni el hombre ni el Dios llegarán a conocer la verdad, habrá que definir la palabra de cómo debe ser comprobado y reconocido. Nunca hubo más excelente ejemplo que una idea abstraída de los hechos concretos y de la experiencia y usada luego para oponerse y negar que aquello de lo que fue abstraída. En la filosofía y en la vida corriente abundan ejemplos análogos. La falacia sentimentalista consiste en derramar lágrimas ante la injusticia del abstracto, la generosidad, la belleza, etc., y no conocer estas cualidades cuando se las encuentran en la calle, porque las circunstancias las hacen vulgares. Leo en la biografía de un eminente racionalista editada previamente. Era extraño que con tal admiración por la belleza en abstracto, mi hermano no sintiera entusiasmo por la arquitectura bella, los buenos cuadros o las flores, y en casi la última obra filosófica que he leído encuentro pasajes como lo siguiente. La justicia es ideal, únicamente ideal. La razón concibe que debe existir, pero la experiencia demuestra que no puede. La verdad, que debería existir, no puede ser. La razón está deformada por la experiencia. Tan pronto como la razón entra en contacto con la experiencia, ésta se vuelve contra ella. La falacia racionalista es aquí exactamente análoga a la sentimentalista. Ambas extraen una cualidad de los cenagosos hechos de la experiencia y la encuentran tan pura cuando la han extraído que la comparten con todos. Y cada uno de los cenagosos ejemplos, como si fuera de una naturaleza opuesta y más elevada, tal es su naturaleza, es la naturaleza de las verdades. La verdad no formula otra clase de pretensiones ni impone otra clase de deberes en el que formulan o imponen la riqueza y la salud. Todas estas pretensiones son condicionales. Los beneficios concretos que ganamos se reducen a lo que llamamos la prosecución de un deber. En el caso de la verdad, las creencias falsas actúan a la larga tan perniciosamente como lo beneficiosamente actúan las creencias verdaderas. Hablando abstractamente, la cualidad verdadera puede decirse que es absolutamente valioso y la cualidad falsa absolutamente condenable.
Se puede llamar a la buena y a la otra mala, de modo incondicional imperativamente. Debemos pensar lo verdadero y rechazar lo falso. Pero si tratamos literalmente toda esta abstracción y la oponemos a su suelo materno de la experiencia, considérese cuán absurda es la posición en que nos habremos colocado. No podemos, pues, dar un paso adelante en nuestro pensamiento real. ¿Cuándo reconoceré esta verdad y cuándo aquella? El conocimiento. ¿Será en alto voz o silencioso? Si a veces es ruidoso, a veces es silencioso. ¿Cómo será ahora? ¿Cuándo una verdad se incorporará en el casillero de nuestra enciclopedia y cuándo saldrá al combate? ¿Debo de estar repitiendo constantemente la verdad 2 veces? 2 hacen 4 y causa su eterna pretensión al conocimiento. ¿O será algunas veces inadecuado? ¿Debe mi pensamiento preocuparse noche y día con mis pecados y faltas porque los tengo realmente? ¿O puedo ocultarlos e ignorarlos para ser un miembro social decoroso y no una masa mórbida de melancolía y disculpas? Es completamente evidente que nuestra obligación de reconocer la verdad, lejos de ser incondicional, es sumamente condicionada. La verdad, en singular y con mayúscula, exige abstractamente ser reconocida. Pero las verdades concretas en plural necesitan ser reconocidas solo cuando su reconocimiento es conveniente. Deben preferirse siempre una verdad o una falsedad cuando se relacionan ambas con una situación dada, pero cuando no ocurre así la verdad no constituye más deber que la mentira. Si se me pregunta qué hora es y contesto diciendo que vivo en el número 95 de Irving Street, mi respuesta es, sin duda alguna, verdadera, pero no se comprenderá porque no tengo que darla. Lo mismo sería dar la dirección equivocada. Admitiendo que existen condiciones que limitan la aplicación del imperativo abstracto y que consideran la pragmatista de la verdad que nos impone con toda su plenitud, se comprende que nuestro deber debe conformarnos con la realidad, está fundado en una trama perfecta de convivencias concretas. Cuando Berkeley explicó lo que la gente entendía por materia, la gente pensó que él negaba la existencia de la materia. Cuando Schuyler y Dewey explican ahora lo que la gente entiende por verdad, se les causa de negar su existencia. Los críticos dicen que los pragmatistas destruyen todas las reglas objetivas y que sitúan la estupidez y la sabiduría en un mismo plano. Una fórmula favorita para describir las doctrinas de Schuyler y mías consiste en decir que nosotros creemos que al considerar como verdad cualquier cosa que nos agrade llenamos todos los requisitos pragmatistas. Dejo a la consideración de ustedes el juzgar si esto es o no una insolente calumnia. Ha tenido el pragmatista, más que ningún otro, a todo el cuerpo de verdades fundamentales acumuladas desde el pasado y desde las coacciones con el mundo de los sentidos que ejerce sobre él. ¿Quién también como él se siente presión inmensa del control objetivo bajo el cual de nuestras mentes realiza sus operaciones? Si alguien imagina que esta ley es laxa, dejadle que se abstenga de su mandamiento en un solo día, dice Emerson. Mucho menos he oído hablar recientemente del uso de la imaginación en la ciencia. Es tiempo de recomendar el empleo de un poco de imaginación en filosofía. La mala gana de nuestros críticos para leer sin el más necio de todos los significados posibles en nuestros argumentos hace en filosofía contemporánea. Schuyler dice que la verdad es aquello que actúa. Por lo tanto, se le reprocha que limita la verificación al más bajo utilitarismo material. Dewey dice que la verdad es de quien la proporciona satisfacción. Se le proporciona que subordina la verdad a lo agradable. Nuestros críticos necesitan, ciertamente, más imaginación de las realidades. He tratado honestamente de forzar mi propia imaginación y de leer mejor el significado posible en la concepción racionalista, pero confieso que ello me desconcierta. La noción de la realidad que nos exige adecuarnos a ella, y por ninguna otra razón sino simplemente porque su propósito es incondicionado o trascendente, es algo en el que yo no veo ni pies ni cabeza. Pruebo a imaginarme a mí mismo como es una única realidad en el mundo, y luego ¿qué más pretendería si me permitiera? De admitirse la posibilidad de mi pretensión de que la nada sugiera un espíritu y me copiara. Indudablemente puedo imaginar lo que significaría la copia, pero no puedo hacer conjeturas sobre el motivo. No puedo explicarme que más bien me hallaría ser copiado o que más bien le hallaría aquel espíritu copiarme si las consecuencias ulteriores se excluyeran expresamente y al principio con motivos de la pretensión.
Cuando los admiradores del irlandés del cuento lo llevaron al lugar de la banqueta en una silla en manos del asiento, él dijo, en verdad, si no fuera por el honor que supone, podría haber venido a pie. Así, me sucede en este caso, si no fuera por el honor que supone, podría muy bien haber prescindido de la copia. Copiar es un modo genuino de conocer. Pero, cuando vamos más allá del acto de copiar y recurrimos a las formas innominadas de adecuación que se han negado expresamente ser copias, orientaciones o acomodaciones o cualquier otro proceso pragmáticamente definible, el que se da la adecuación reclamada se hace ininteligible, como el porqué de ella. No se puede imaginar para ella ningún motivo ni contenido. Es una abstracción absoluta, carente de significado. Indudablemente, en este campo de la verdad son los pragmatistas, y no los racionalistas, los más genuinos defensores de la racionalidad del universo.